Hola amigos, buenos días. Ya sabéis que me habían bloqueado al anterior canal y me he tenido que crear otro canal de YouTube que ahora se llama Un Quijote en YouTube, que es la continuación del anterior canal, el canal de Xavier Valderas. Bueno, pero de lo que voy a hablar hoy, que es los días 6 días de la Constitución, tenía que haberlo hablado en el vídeo de ayer, pero no me fue posible porque tuve que dar a conocer pues que había sido censurado y a consecuencia de esto tuve que crear otro nuevo canal. Seguramente lo veréis en el vídeo anterior a este presente. Os quería hablar pues que los martes normalmente suelen ser los días que el gobierno hace su consejo de ministros y la portavoz del gobierno, no sé si es una tal Pilar Alegría, que vaya apellido Alegría, no creo que nos dé demasiadas alegrías porque los gobiernos de Sánchez siempre han dado malas noticias por lo común. Pocas noticias buenas, por ejemplo, subida de salario mínimo y en fin, muy pocas cosas buenas, casi ninguna. Pues dijo que la primera medida que ha tomado este nuevo gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez, ha sido la aprobación de la ley de paridad, considerando que según la portavoz, señora Alegría, pues un gobierno feminista. Pero yo no sé de qué está hablando de aprobar una ley. Es que el gobierno no está para aprobar leyes. Las leyes las tiene que aprobar el Parlamento. Aunque es muy sabido que Pedro Sánchez ha abusado mucho de su gobierno, pues haciendo decretos ley, demasiados decretos ley, porque esto de hacer decretos ley es una excepción que marca la Constitución para casos pues extraordinarios, casos fuera de lo común. Y bueno, pues ley de paridad, ley feminista, 40% de los puestos para las empresas, para la política, para las entidades sociales, este 40% tengan que ser para mujeres, cargos, puestos de trabajo, en fin, la presencia de las mujeres dentro de los ámbitos económicos, políticos y sociales, por ley. O sea que obliga, el gobierno obliga. Y la portavoz se jactó de que la primera medida que había tomado José María Aznar cuando alcanzó la presidencia del gobierno fue aprobar la ley de liberación del suelo. Como si la primera medida de un gobierno del Partido Popular fuera una cosa nefasta. Y como si esta ley considerada feminista fuera algo positivo. Que yo de positivo no lo veo nada. Bueno, ya que sacó a relucir la ley esta de Aznar, de la liberación del suelo, pues hay que ver lo positivo que atrajo esta ley de Aznar, porque desde entonces se inició un boom de la construcción. Se pasaron unos años que se construyó mucho, se hicieron muchas viviendas, muchos pisos, se invertía mucho en esto y se recalentó mucho la economía. La gente tenía trabajo, ganaba dinero, iba bien, se compraba coches. Yo me acuerdo que la época esta del boom de la construcción, la época esta de Aznar, que duró hasta ya entrado un poquito la época del gobierno de Zapatero, pues las matrículas de los coches aquí en España, en un año, pues se cambiaban 3 o 4 letras en un año. Luego cuando vino el descalabro financiero inmobiliario que provocó que millones de personas, millones de españoles fueran al paro, pues para cambiar la matrícula de un coche aquí en España era exactamente al revés. Se necesitaban 3 o 4 años ya para pasar a otra letra. Para que os hagáis la idea. Quiero decir que esta primera ley de Aznar, de la liberación del suelo, fue muy buena para la economía, que duró unos cuantos años, varios años. Yo creo que duró unos 14, 15 años.
fueron buenos para España porque había mucho trabajo en la construcción. Y así la gente pues se compraba coches, se compraba viviendas, renovaba un mobiliario, se iban de vacaciones, iban a los restaurantes los fines de semana, se vivía bien. Y esto va en contraposición y en comparación a cómo se vive ahora, que ahora se vive muy mal, que hay mucha pobreza, que la economía no tira, que muchas empresas están en la cuerda floja y que además muchas empresas cierran también. Pues bueno, ley de paridad. Yo creo que es el libre mercado que tiene que decir si se necesita un hombre o una mujer, porque todas las empresas no mirarán el sexo, no mirarán si entre las piernas hay una especie de cueva o algo que se parece a una salchicha. No van a mirar esto, van a mirar a la persona, sea mujer o sea hombre, y van a mirar los resultados, y van a mirar qué es lo que aporta a la empresa. Esto es lo que buscan las empresas, esto es el libre mercado. Entonces, imaginaos que esta ley de paridad obliga a tener un 40% de mujeres. Imaginaos un partido de fútbol. Como aquí la ley obliga a un 40% de mujeres, pues un partido de fútbol en el cual pues el 40% del equipo fueran mujeres. Y este partido de fútbol español, la selección nacional, con por ejemplo con Jennifer Hermoso, con Cristiano Ronaldo, representando los colores españoles, pues hicieran un partido de fútbol contra Alemania. Y en Alemania, como no existe este tipo de ley, pues todo el equipo de fútbol son todos hombres. Y aquí en España, que fuera pues el 40% del equipo español fueran mujeres. No cabe la menor duda de que España llevaría las de perder. Incluso si tuviera que enfrentarse a un equipo de fútbol de Francia, que en muchos casos son negros. Los colores franceses los representan negros en el fútbol. Un poco raro porque queda claro que la raza negra es africana y la raza europea es blanca. Pero bueno, así están las cosas. Y quiero decir también con esto que, aunque fueran negros en un equipo de fútbol, ganarían los negros porque son hombres, porque las mujeres no tienen físicamente, no tienen comparación con el hombre. Los hombres son más fuertes, son más ágiles. Bueno, en algo se diferencia con las mujeres físicamente, los hombres. Bueno, pues digamos que las mujeres resisten más las enfermedades, resisten más los dolores. En cambio los hombres son más fuertes, corren más, son más rápidos, son más ágiles. Cada sexo tiene sus cosas. Entonces, ¿por qué las mujeres pues son más resistentes a las enfermedades? ¿Por qué soportan mejor los dolores? Se dice porque tienen que procrear otra vida. Como sabéis, si se embaraza una mujer, la criatura pasa 9 meses dentro de su vientre antes de sacarla de su interior, o sea, de parirla. Y claro, la naturaleza de la mujer tiene que estar preparada para 2 vidas, para la propia mujer y para la criatura que se está formando cuando está embarazada y que en 9 meses la tendrá que expulsar al exterior. Pues esto es una de las teorías científicas. Bueno, pero no se trata solamente de que el gobierno a través de una ley tenga que decir que por paridad los cargos o los puestos de trabajo, el 40% tenga que ser para las mujeres. Fijaos una cosa, hay algunos sectores, por ejemplo, el gremio de los tribunales, la judicatura, es decir, los jueces, los procuradores, los fiscales, los abogados, los secretarios judiciales, los administrativos de los tribunales, pues en estos momentos, en su inmensa mayoría, son mujeres. Y no tuvo nada que ver ninguna ley de paridad. O en el sector de la medicina, por ejemplo, médicos, médicas, doctores, médicos de familia, de ambulatorio, o enfermeras, los del sector sanitario, pues la inmensa mayoría son mujeres.
Aunque, por ejemplo, cirujanos es muy raro encontrar a una mujer cirujano, que la mayoría de los cirujanos son hombres, pero en todos los demás sectores de la medicina, de la salud, en estos momentos son mujeres. En el gremio de los docentes, maestros y profesores, maestros de primaria, profesores de secundaria, los también de la universidad, pues la inmensa mayoría en estos momentos son mujeres. Y sin embargo, sectores como de la construcción, de los albañiles, de los que hacen, pues, construyen pisos, construyen viviendas, hacen carreteras, pues la inmensa mayoría son hombres, que las mujeres no los aguantan. Entonces, si te obligan, el gobierno te obliga a una cuota de mujeres, vamos mal, porque en vez de ley de paridad, esto no es de sentido común, ni es de recibo. Entonces, pues, ¿por qué no miramos más las capacidades de las personas para ocupar un cargo o un puesto de trabajo? ¿Por qué no se mira más la preparación de la persona, la aptitud de la persona? No que el gobierno diga, aquí tiene que haber un 40% de mujeres, de cualquier mujer, sin contar nada más. No vamos bien, porque las empresas, los partidos políticos, los gobiernos, las entidades deportivas, sociales, pues las tienen que llevar las personas más preparadas. No tienen nada que ver con el sexo. Ya lo dice la Constitución, que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Hay que dejar las cosas en libertad. La economía va mejor cuando es libre mercado. Entonces, el libre mercado significa que tienes que ofrecer el mejor servicio a un precio más competitivo. Entonces, para poder competir, hay que tener la mejor gente, y no importa sea un hombre o sea una mujer. Pues hay determinadas profesiones, como decía Rafael Nadal, que, por ejemplo, de modelo ganan más dinero que los hombres, o en el sector del porno, la industria del porno, las mujeres ganan mucho más dinero que no los hombres. Y en otros tipos de trabajo, pues serán los hombres los que serán mucho mejor pagados, porque cada sexo es más apto para un trabajo o para otro. Para trabajos que no se requiera mucha fuerza física, por ejemplo, trabajar en un banco, trabajar en una oficina, trabajar en fin, en un trabajo, pues, de taxista o de chofer de algún autobús. En estos tipos de trabajos que no se requiere mucho esfuerzo físico, pues las mujeres pueden ser mucho más aptas y también pueden demostrar lo que valen, lo competentes que pueden ser. Sin embargo, en otros tipos de trabajo se requiere ser hombres, trabajar de forestal, de arrastrar, pues, troncos de árboles, hacer cosas pesadas. En fin, los hombres están más para las cosas pesadas, y esto se tiene que saber respetar. Porque si el gobierno no dice a los demás, a la sociedad, a las empresas, lo que tiene que hacer, vamos mal. Porque son las mismas empresas que las que ya saben qué es lo mejor para ellas. Las empresas están para los beneficios, para ganar dinero. Si ganan dinero, crean puestos de trabajo. Entonces, como que su finalidad es ganar dinero, es el beneficio, pues van a escoger a las personas que resulten mucho más beneficiosas para la empresa, independientemente de si son hombres o mujeres. Pero ahora el gobierno se está metiendo en todo, lo está estropeando todo, lo está empeorando todo, porque ahora si las empresas se los obliga a tener, por ley de paridad, un 40% de mujeres, según en qué sitios, ¿vamos a funcionar mejor? Seguro que no, porque para funcionar mejor en cada sitio tienen que estar los mejores, independientemente si sean hombres y mujeres. El gobierno no nos tiene que decir nada. Fija, ahora el gobierno se nos está metiendo en todo. Ha prohibido, por ejemplo, que los vehículos no tengan rueda de repuesto, que tengan que tener una ruedecita más pequeña, ridícula, y que solo pueda ser un límite de kilómetros y luego ya se queda bloqueado por ley. Ahora, como el tema de las mujeres, si se tiene un restaurante,
pues te tiene que decir los metros cuadrados que tiene que tener, por ejemplo, el lavabo, las dimensiones de las ventanillas, cómo se tienen que poner los extintores, en fin, te lo tienen que decir todo el gobierno, y esto es algo que es muy, muy malo. Aparte, fijaos una cosa, aquí en España las empresas van a por peor, y por esto no avanzamos, no crecemos. Cada vez estamos dando más pasos atrás en comparación con los demás países del mundo. En España, la presión fiscal, por ejemplo, una persona que está trabajando, si una persona gana salario mínimo, 1000 y pico euros, esto significa que la empresa tiene que facturar más del doble por esta persona, por este empleado, porque más de la mitad de lo que genera, lo que tiene que pagar la empresa, van para impuestos, dejando aparte lo que el trabajador percibe como nómina y que luego tiene sus gastos, sus necesidades, por ejemplo, las necesidades de comer, los gastos de transporte. En las cosas que se necesitan se tiene que pagar un 21% de IVA. Los gastos de la casa, el agua, la electricidad, internet, el butano, la comunidad. Esto hay que pagar un 21%. Y en el caso de la gasolina para el coche, 90% de lo que estás pagando en gasolina son impuestos. Luego, los otros impuestos que hay, los impuestos municipales, el IBI, solamente por tener una propiedad, los gastos de la basura, la matriculación de vehículo, luego los nuevos impuestos que van poniendo, impuestos de las emisiones de carbono, impuestos del plástico, impuestos de las bebidas azucaradas, un nuevo impuesto que van a poner por usar las carreteras, y todos son impuestos. Y ahora imagináis, con este tipo de presión que hace el gobierno contra las empresas en el resto del mundo, no tienen esto que tienen aquí en España, esta presión fiscal tan elevada. Y además tampoco tienen esta imposición del gobierno de que las empresas tienen que tener un 40% de mujeres en los puestos de trabajo, los cargos. Entonces, estas empresas de afuera, como no tienen esta presión fiscal y tampoco estas imposiciones gubernamentales y van por libre, pues otras empresas van a contratar a los mejores, sean hombres y mujeres, y se están en mejores condiciones de competir, porque no tienen esta presión fiscal, por ejemplo, porque no se mete el gobierno. O sea, que vamos a por peor. Hay que mirar también afuera cómo se hacen las cosas, cómo les va, porque aquí en España cada vez vamos a por peor. Quiero decir con esto que aparte de la presión fiscal, también está lo de que ahora esta nueva ley que ha anunciado Pilar Alegría, la de la paridad feminista, 40% de los cargos tienen que ser mujeres o 40% de los puestos de trabajo. Ahora os imagináis a todas las empresas, una empresa que produzca galletas, 40% tienen que ser mujeres. Un equipo de fútbol, 40% tienen que ser mujeres. Una escuela, 40% tienen que ser mujeres. No sé, una fábrica de pan, 40% tienen que ser mujeres. Una empresa como una flota de camiones, 40% tienen que ser mujeres. ¿Y esto por qué? Porque obliga la ley, porque obliga al gobierno socialista. Y esto es el gobierno socialista, el gobierno feminista. Pues una tomadura total del pelo, una falsedad total. Vamos a por peor. Yo creo que esta ley feminista va a complicar mucho más las cosas y va a hacer que todos terminemos a por peor. Bueno, el tiempo lo va a decir. Adiós amigos y hasta el próximo vídeo.